Qué bueno es adorar al Señor. Vamos a orar y vamos a leer la palabra así de pie para que luego se sienten. Padre, gracias. Gracias, Señor, por estar en tu casa. Sabemos que tú no habitas en casa hecha de mano de hombre, sino que tú has prometido que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, allí tú estás. Y estás en medio de nosotros para bendecirnos. Gracias porque ya hemos sido bendecidos de muchas maneras. Qué privilegio es adorarte juntos. Qué privilegio es declarar tu fidelidad, declarar tu grandeza, declarar tu poder, declarar tu misericordia de día y de noche. Muchas gracias por este privilegio tan maravilloso. Ahora vamos a meditar en tu palabra. Prepara nuestros corazones, sensibiliza nuestros oídos para que podamos entender lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Ayúdanos a ser dóciles, ayúdanos a ser obedientes a tu voz, ayúdanos a obedecer tu palabra. Muchas gracias por revelarte, gracias por este día tan hermoso, tan especial. Te adoramos y te damos toda honra y toda gloria solo a ti. En el nombre maravilloso de Jesús oramos. Amén. Amén. Así de pies, hermanos, yo voy a invitarles a que abran sus Biblias en Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Juan 15, ¿todos están ahí? Amén. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permaneces en mí, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Vamos a repetir eso. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego y arderán. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado a mí, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Pueden sentarse. El Señor ha traído a mi corazón un tema hoy realmente agrícola. Hoy vamos a hablar de una metáfora que en la Biblia se conoce como Jesús, la vid verdadera. Y el tema es lo que dice el versículo 5 al final. Separados de mí, nada podéis hacer. Vamos a repetirlo. Separados de mí, nada podéis hacer. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Y nosotros vamos a ver de qué manera el Señor quiere que aprendamos algunas verdades y algunos principios que están contenidos en esta parábola.
Pero antes de entrar en la parábola, yo quisiera tener un poquito de contexto. Voy a Juan 1, vamos a Juan 1, para poner un poco de contexto a esta parábola. El Evangelio según San Juan, como todos sabemos, está dirigido a la iglesia. Y el apóstol Juan está aquí haciendo una introducción de quién es Jesús. Durante el tiempo de adoración hemos exaltado y hemos glorificado de manera maravillosa quién es Jesús. Pero es muy importante que no solamente lo cantemos, porque muchas veces las melodías son tan pegajosas y tan lindas que nosotros las disfrutamos. Pero una vez terminan, ¿qué pasa? Las olvidamos. Y el apóstol Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan está entrando en una declaración categórica de quién era Jesús. Está diciendo que Jesús es el verbo encarnado. Jesús no fue creado, Jesús es eterno. Él era desde el principio. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así, ayúdenme a predicar. Yo quiero que participen hoy, ayúdenme. Este era el principio con Dios. Dice el versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y así, de esta manera, el apóstol Juan nos va llevando a conciencia sobre quién es Jesús. Jesús vino, se manifestó en carne, pero era Dios. Jesús es eterno. Jesús es el Señor de cada uno de los que le reciben como Salvador. Amén. Todos los que entienden este mensaje, dice el apóstol Juan, aquí hablando Juan, que el que cree en Él tiene vida eterna, pero el que no cree en Él no verá la vida. Y de eso se trata mucho lo que vamos a ver en esta noche. Jesús, el Cordero de Dios, había venido para ser sacrificado, para entregar su vida, y comenzó un ministerio. Eligió a unos apóstoles. Si seguimos la trayectoria, si ustedes tienen su Biblia y van hojeándola, se van a ir dando cuenta de que Jesús no solamente escogió a un grupo de personas para que le siguieran, sino que también Jesús hizo milagros. Juan dio testimonio de que Él era Dios. Juan dio testimonio de que Él había sido escogido para dar testimonio de Él. Ya Dios le había dicho, inclusive, cómo iba a reconocer a Jesús cuando Juan estaba bautizando en el río Jordán. Y Jesús cumplió todas las profecías que estaban escritas acerca del Mesías, pero aún así Dios mismo atestiguó que Jesús era su propio Hijo. Entonces Jesús sigue, después de un tiempo de preparación, como ya sabemos, Jesús fue bautizado, Jesús pasó un tiempo en el desierto, Jesús fue tentado, pero luego, cuando Jesús comienza su ministerio, comienza a tener algunas declaraciones que eran muy desafiantes. Unas conversaciones o unas demandas de una manera tal que eran tan radicales que los religiosos no podían soportar. ¿Cómo es que Él presume ser el Hijo de Dios? ¿Cómo es que Él presume ser el pan de vida? En Juan capítulo 6 Jesús dice, yo soy el pan de vida. Entonces, el que come de este pan no tendrá hambre jamás.
Jesús sigue diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y cada una de estas declaraciones eran declaraciones que ninguno antes que él se había atrevido a declarar. Por eso decían que molestaba, porque él hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas o los fariseos. Porque no era un escriba, porque él no era un fariseo, él era el Dios hecho carne. Amén. Hay muchos creyentes que están en las iglesias y que todavía no han tenido ese convencimiento de que Jesús es Dios. Y hay de aquellos que no reconozcan a Jesús como el Dios hecho carne, el Dios hecho hombre. De eso se trata nuestro pase por esta vida. Entonces, no voy a dar todos los detalles de los mensajes que Jesús dio, pero sí voy a mencionar que ya Jesús estaba en este capítulo 15, ya Jesús estaba llegando al fin de su ministerio. Por eso les hice el recuento para que ustedes se den cuenta. En los capítulos anteriores Jesús está hablando de que Él es la puerta que por donde tienen que entrar las ovejas, que Él es el buen pastor. Él está declarando todas estas cosas, pero llegamos al capítulo 12 y ya vemos que Jesús está siendo ungido para el sacrificio. En el capítulo 12 habla de esa unción, ¿verdad? Luego Jesús anuncia su muerte. Los discípulos todavía, aún viendo todo lo que él había hecho y aún enseñándole todo lo que le había enseñado, todavía los discípulos no estaban conformes con que Jesús muriera. Estaban en esa agonía, en esa lucha, porque ellos no querían que él muriera. Inclusive nosotros recordamos que cuando él dijo que iba a morir, Pedro le dijo, no, jamás, yo iré contigo hasta la muerte. Y Jesús le dijo, mira Pedro, hoy mismo tú me negarás 3 veces. ¿Se dan cuenta? Todo este panorama nos está hablando de que Jesús tenía una relación con sus discípulos, una relación con sus seguidores. Jesús está en un momento en el que ya él sabe lo que viene. Anuncia la traición de Judas. Judas, termina Jesús diciéndole, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Capítulo 13. Judas se va a hacer lo que iba a hacer, y mientras Judas se va, Jesús no paró de hablar. Jesús siguió hablando, y ahora quiero que entremos en un poquito de imaginación. Es la Semana Mayor, ya es jueves. Jesús está triste, dice que su alma estaba triste, porque él no estaba triste porque iba a entregar su vida, él estaba triste por la condición del hombre, ¿verdad? Y Jesús le dice en el capítulo 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si me fuere, yo volveré y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para llevaros a que donde yo estoy, ustedes también estén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y comienza Jesús a hablarle de algunas promesas, a estimularlo a no tener temor, a estimularlo a ser valientes y a ser estable en su creencia. ¿Han creído en Dios? ¿Han creído en mí? Manténganse firmes. Pero le está dando promesas.
En el 14 también le dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No os dejaré huérfanos. Volveré a vosotros. ¿Por qué? Porque cuando yo me vaya, entonces dice, el Padre enviará al Espíritu Santo que estará no solamente con vosotros, sino en vosotros. Hermano, cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, la soledad se acabó para ti. Si lo aceptaste realmente. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo entra a tu corazón y allí Él mora contigo, mora en ti. Por eso, cuando hablamos de invitar al Espíritu Santo a venir, recordemos que estamos hablando de una manifestación en la comunidad de los santos, pero no significa que tú no tengas al Espíritu Santo. Amén. Tiene que estar convencido de eso, porque es una de las promesas que Jesús hizo. ¿Y saben qué a mí me llama mucho la atención? Que todo este diálogo Jesús lo está teniendo ya al final de su ministerio, recargando y animando a los discípulos ¿a qué? A creer y a esperar, a permanecer. Pero ¿saben ustedes qué sucede? Que Jesús tiene que advertir también. Tiene que advertirle a los discípulos las cosas que vendrían con su partida. Y en el capítulo 15 que acabamos de leer, como le decía, ya este prácticamente es el último tramo de Jesús hacia el monte donde iba a ser apresado. Y Jesús le dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que Jesús usaba mucho las parábolas, ¿verdad? Porque las parábolas son maneras, es como si fuera una herramienta de enseñanza donde tú puedes con figuras que tú conoces, cosas que ya tú sabes que existen y que puedes tener contacto con ellas, tú puedes aprender lecciones y principios y verdades que no son tangibles, que son espirituales, que son eternas. Y es por eso que Jesús recurre mucho al tema de parábolas, metáforas y otras formas del lenguaje. Cuando Jesús dice, yo soy la vid, mi Padre es el labrador, entonces dice, vosotros los pámpanos. Nosotros vemos que en esta ocasión Jesús viene y utiliza en esta metáfora cosas muy conocidas para ellos, muy familiar, ¿verdad? Una vid en algunos lugares no le llaman vid a la mata de uva, algunos lugares tienen otro nombre como parra, le dicen en algunos. Pero lo importante es que todos conocemos que una planta tiene un tronco y tiene ramas, ¿verdad? Y en las ramas se producen las hojas y también ¿qué? Los frutos. Entonces Jesús habla de tres personalidades aquí. La vid verdadera, que es Él. El labrador, que es el Padre. Y nosotros, sus discípulos, porque aquí no está hablando con los fariseos, ¿verdad? Aquí está hablando con sus discípulos, que somos los pámpanos, o sea, las ramas. ¿Y saben ustedes qué dijo Jesús? Es importante que lo veamos en el versículo 2 del 15. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué significa esto? Que Jesús no está hablando solamente de que el que no lleva fruto sería cortado de la vid, sino que está diciendo que aún los que tienen fruto también serán limpiados. ¿Serán qué? Podados, ¿verdad? ¿Cuántos conocen lo que es la poda de un árbol?
La poda duele, en verdad. Pero cortarlo significa ¿qué? Sacarlo del árbol. Y Jesús está diciendo, ustedes son mis discípulos, ya me conocen, ya han creído en mí, pero ustedes tienen que permanecer en mí y yo en vosotros. Versículo 4. Porque como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué os parece? Permanecer en mí es lo que garantiza que ustedes puedan llevar fruto. No hay forma de que por tu propio esfuerzo puedas frutificar. Y lo que está diciendo aquí es que en la vid el labrador está esperando, o en el viñedo, mejor dicho, el labrador está esperando ¿qué cosa? Que todas las ramas, todos los pámpanos lleven fruto. Y no solamente que lleven fruto, que lleven mucho fruto. Fruto, mucho fruto. Entonces Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Permaneced en mí y yo en vosotros para que puedas llevar fruto. Hermanos, ¿qué significa llevar fruto? ¿Qué significa permanecer en Jesús? ¿Basta venir a la iglesia? ¿Es suficiente el haber aceptado a Cristo como Salvador una vez? ¿Es suficiente tener algún rol en la iglesia, algún ministerio, algún servicio? ¿Eso significa permanecer en mí? ¿Qué significa permanecer en Jesús? Jesús decía a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cada día tome su cruz y sígame. ¿Saben por qué? Porque si nosotros no crecemos, si nosotros, nuestro carácter del mundo, cuando venimos a Cristo, somos hechos nuevas criaturas, quiere decir una nueva naturaleza, pero tenemos que desvestirnos de todas nuestras cosas viejas. Las cosas viejas ya pasaron, pero tenemos que revestirnos de las cosas nuevas. ¿Y cuáles son las cosas nuevas? Dice Jesús, si guardad mis mandamientos y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. A nosotros nos gusta esa frase, pedid y se os dará, ¿verdad? Pero no entendemos lo que esto conlleva. Conlleva que nosotros permanezcamos en Jesús, y permanecer en Él quiere decir que obedezcamos su palabra, que le amemos a Él como Él dice aquí, nos ha amado. Que nuestras vidas sean unas vidas que glorifiquen al Señor en la cosa que hacemos. Que tengamos una relación con Él, no solamente cuando alguien nos está mirando, no solamente cuando estamos en la iglesia, no solamente cuando nosotros tenemos que reportarnos. ¿Quién soy yo cuando nadie me ve? Eso es lo que Jesús está diciendo. Tú permaneces en mí, yo en ti. Autoexamínate, autoexaminémonos. ¿Realmente yo tengo una relación con Jesús? ¿O solamente como los fariseos soy religioso y cumplo lo que la gente ve? Solamente yo voy a la iglesia, yo doy mi diezmo, yo doy mis ofrendas, yo trabajo en un ministerio. ¿O realmente yo he entregado mi vida, mi corazón al Señor para que Él crezca,
mientras yo menguo. Eso es permanecer en el Señor. Permanecer en el Señor significa que el carácter de Cristo en la vida mía tiene que ir creciendo mientras que el mío va menguando. ¿Pueden las personas que están a mi alrededor ver esos frutos dignos de arrepentimiento en mi diario vivir? ¿Pueden mi esposo o mi esposa, pueden mis hijos o mis hijas, o pueden mis padres, pueden mis hermanos ver que mi carácter está pareciéndose al carácter de Cristo? Si permanecemos en Él y Él en nosotros, ese fruto, esos frutos tienen que verse. Porque de lo contrario, entonces estamos diciendo que nosotros tenemos una relación con Él, pero no la tenemos. Y dice Mateo capítulo 7, 21, Mateo 7, 21, dice: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Está diciendo que hay muchas personas que dicen que sí lo conocen, pero el Señor no le conoce. Es serio eso. Es fuerte. Es muy serio. ¿Por qué? Porque a veces esas personas hacen cosas en el nombre del Señor. Y oye lo que dice: hasta en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo donde aún demonios aparentan ser creyentes. ¿Para qué? Para confundir los frutos. Si nosotros solamente estamos pensando en que el que profetiza, el que hace milagro, el que echa fuera demonios, es el que da evidencia de la relación con Jesús, estamos en un error. Entonces, es muy importante que nosotros estemos bien claros de eso. Hay un día en el que vamos a estar delante del Señor y el Señor entonces va a decir: no os conozco. Y ustedes se creen, pienso yo, ¿ustedes creen que va a ser una sorpresa para esa gente? ¿Ustedes creen que cada uno no es consciente de lo que hay dentro? ¿Y que estaba jugando a la apariencia? Hermanos, miren, esto es serio. Esto se habla, lo que se está pidiendo aquí es que tú tienes que ser auténtico. Y ustedes saben una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, que Jesús está diciendo: mi Padre es el labrador. ¿Qué está diciendo con eso? No son los pastores los que van a distinguir cuál de ustedes tiene el fruto verdadero y cuál no. Ustedes pueden engañar aún a los pastores, a su mamá, a su papá, a su hermano, a alguien. Pero ¿a quién no pueden engañar? Entonces, es por eso que Jesús aclara que el que va a podar o el que va a cortar es el Padre. Mi Padre es el labrador. Y saben, yo vi algunas de las podas, porque como yo no vengo de familia agrícola,
pues yo traté de ver algunas de las podas de las vides y vi que si yo fuera podadora, yo acababa con las matas de uva. Porque hay ramas que se ven secas, hay ramas que se ven muy feas, muy torcidas. Y mientras yo pensaba, pero esa está podrida, el podador decía, aquí hay un retoño, aquí hay otro retoño, este va a dar fruto, este no va a dar fruto, aquel va a dar fruto. Y él con su tijera sabía dónde cortar, dónde cortar, dónde cortar. Y yo decía, wow, por eso es que el Señor usó esta metáfora. Porque es que son fáciles de confundir. Es muy fácil que tú pienses que esa rama está seca y esa rama es la que tiene el potencial de vida. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Entonces, no basta con profetizar en el nombre de Jesús. No basta con eso. Dice la palabra de Dios que es Él el que mira el corazón. Es Él el que va a decidir a quién va a cortar. Hermano, pero ahora tú tienes la oportunidad de autoexaminarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu relación con el Señor? La relación con el Señor es día a día. Y no te habla de que tú tengas una relación en la que tú cada domingo o cada miércoles te encuentres con Él. Está hablando de qué? De permanecer en mí. Y permanencia significa continuidad. Es permanente, hermanos, mientras esté en casa, mientras esté en la calle, mientras esté en el trabajo, mientras duerme, mientras come, mientras hace todo en la vida. Tienes que guardar tu relación con el Señor. Porque si no, no importa cuántas hojas tenga. Esa es otra cosa que vi con el podador. El podador decía, aquí hay muchas hojas, pero esta no va a dar fruto. Y él decía, ¿por qué? Se ve en algunos de los resortes, de los que surgían. Él decía, no, este va a dar, este no va a dar. Y entonces, donde habían hojas que él sabía que eran improductivas, él decía, hay que cortar estas hojas. ¿Sabe por qué? Porque impiden a que haya más fruto en esta rama. Alabado sea el nombre de Dios. Esa es la razón por la que muchos van a ser cortados. ¿Por qué? Porque estorban. Estorban al crecimiento de la vid y estorban a la producción de los frutos. Entonces Dios está esperando que la vid dé fruto y mucho fruto. No solamente fruto, sino mucho fruto, porque dice que si él viene, el podador viene y lo dice, si no lleva fruto, lo quitará. Pero dice, y el que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Te das cuenta? Tal vez tú piensas, bueno, yo estoy creciendo y estoy frutificando. Yo me doy cuenta que mi carácter cada día se parece más al carácter de Cristo. Yo me doy cuenta que ya yo no soy la mentirosa que era antes. Yo me doy cuenta que ya yo no soy la violenta que era antes. Yo me doy cuenta que ya yo no soy la ladrona que era antes. Yo me doy cuenta que ya yo no soy, y comienzo a ver todas las cosas que yo he ido dejando. ¿Por qué? Porque estoy guardando los mandamientos del Señor. Y entonces el Señor dice que esa es la clave. Guardar sus mandamientos, obedecer, hacer la voluntad del Padre que me envió. Él lo dice una y otra vez. Entonces, en el versículo 10 dice, si guardaréis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así entonces, como yo les he guardado, como he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, entonces vais a llevar fruto y mucho fruto. Pero hermanos, miren, llama mucho la atención que dice que para que los que lleven fruto den más fruto, necesitan limpieza. Y eso es lo que muchas veces no nos gusta. ¿Cómo darnos cuenta
de que lo que está pasando en tu vida o en la mía es una poda que el Señor nos está haciendo y no un castigo. ¿Te has puesto a pensar en eso? Bueno, en la clase de discipulado el domingo, estábamos hablando un poco de eso, de esas situaciones. Cuando hay situaciones tan duras, tan difíciles, ¿verdad?, que nosotros pensamos que ya no podemos más. Estamos siendo podados. Estamos siendo podados y el Señor no nos deja solos. Y cuando estamos siendo podados, ¿por qué no damos cuenta que no hemos sido cortados? ¿Por qué? Porque el amor de Dios, el Espíritu de Dios, el consuelo del Consolador que nos ha dejado, nos alimenta, nos sustenta, nos ayuda, nos anima. Dice, mi paz les he dado. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. ¿Por qué? Porque vamos a pasar por momentos duros, hermanos. Vamos a pasar por momentos difíciles. Vamos a pasar por tiempo de poda. Pero la poda no es para destruirte. La poda no es para que te seques. La poda es para que dé más fruto. Amén. Alabamos al Señor. Cuando nosotros estamos conscientes de que eso es lo que está pasando, entonces nos damos cuenta que Jesús realmente, ciertamente, nos está advirtiendo de que si permanecemos en Él y Él en nosotros, entonces vamos a llevar fruto, a dar fruto. No creamos que muchas veces, porque estamos en situaciones duras y difíciles, el Señor nos ha descartado, nos ha echado afuera. Porque miren cómo dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que lo que Jesús hace es animarnos y estimularnos a que nosotros permanezcamos en su amor, permanezcamos en Él. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera. O sea, cuando Él corta una rama, porque la rama no tiene fruto, lo que tiene es solamente hojas, lo que está ocupando espacio, lo que está torciendo la vid, entonces Él la corta. Pero cuando la corta, oigan lo que hace con ella. Dice en el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, lo recogerán, lo echarán al fuego y arden. ¿Por qué da todo ese detalle? Para que te dé cuenta que el asunto es en serio. Si tú estás simulando que estás en la vid, pero no está, entonces está corriendo el riesgo de ser cortado. Pero cuando sea cortado, no va a tener remedio. ¿Por qué? Porque va a ser sacado, va a ser echado afuera al fuego, y dice, donde arde. Entonces, aquí hay una pregunta que la verdad es muy profunda, y es esta pregunta. Jesús dice, hay ramas que permanecen en mí y yo en Él. Pero dice que hay algunas ramas, ¿verdad?, que aparentan estar en Él. Porque para que lo corten es porque estaban en la vid, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Tú estás en la vid, estás en Él y Él en ti,
¿O ya tú te das cuenta que está muriendo, que está secando, que no está fructificando? Es una pregunta seria porque no está hablando a gente que están fuera, no está hablando a inconversos, no está hablando a la gente que no ha aceptado a Cristo. ¿Se dan cuenta? Es muy delicado y por eso, como decía ahorita, el labrador es Dios, que conoce el corazón. Él conoce lo que hay dentro de ti y Él sabe lo que hay dentro de mí. Entonces, tú y yo tenemos un desafío, hermano. Tú y yo estamos llamados no solamente a dar frutos, sino mucho fruto. Para dar mucho fruto, la vía tiene que ser doble, ya dijimos. Yo en Él y Él en mí. Es una relación. Jesús te ha invitado a formar parte de su cuerpo. Y muchas veces lo tenemos en baja estima. Jesús te ha invitado a tener la vida eterna en Él. Y muchas veces no quiere darte cuenta de lo importante que es que seas radical en la entrega a Él. Jesús dice, todo o nada. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué está diciendo? Que está hablando no de la vida temporal que nosotros estamos viviendo aquí. Está hablando de la vida eterna. ¿Qué cosas tú puedes valorar más que la vida eterna? ¿De qué aprovechará el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay ninguna recompensa que el hombre pueda dar por su alma. Así, hermanos, que esta noche Dios quiere que tomemos seriamente nuestra responsabilidad de buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Por qué? Porque no podemos seguir jugando a la religión. No podemos seguir jugando a que estamos y no estamos, a que tenemos un pie adentro y otro afuera, a que soy y no soy, a que tengo mucho follaje, muchas hojas, como decimos en mi país, mucha espuma pero poco chocolate. Todo en este mundo es vanidad, hermanos. Todo es vanidad. Salomón lo dijo y lo vivió y lo comprobó. Nada de lo de este mundo sacia. Salomón tuvo sabiduría como nadie, tuvo riquezas como nadie, acumuló todo cuanto él quiso. Y sin embargo, se daba cuenta que nada satisfacía al hombre, porque cuanto más el hombre tiene, más quiere. Nada de eso sacia. Es por eso que no hay saciedad. Entonces, tú y yo estamos en este mundo para aprender que todo lo que hay debajo del sol es vano y que hay una vida eterna esperando por ti y que esa vida eterna es solamente posible cuando tú tienes a Cristo y permanece en Él y Él en ti. Que de esa relación con Él es que depende la vida eterna. ¿Qué dará el hombre por su alma? Jesús dijo, conviene que me vaya porque yo voy a preparar lugar para vosotros. Si me fuere, os vendré otra vez y donde yo estoy, ustedes también están. ¿Tú estás esperando ese día? ¿Estás esperando ese día? ¿Estás esperando el día en que Jesús te va a decir, ven buen siervo y fiel?
tenemos que vivir preparados para esperar ese día, porque habrá un día en el que nos vamos a encontrar frente a Él, y ahí será el juicio, donde nosotros vamos a saber quién es quién, donde el podador, donde el labrador va a definir quién es trigo, quién es cizaña, quién es oveja, quién es cabrito, cada una de esas cosas se van a definir allí en el juicio. Pero si tú te preparas y tienes la oportunidad de hacerlo, entonces tú vas a tener la corona de la vida que Dios ha preparado para todos los fieles. Damos gracias al Señor porque Él nos alerta. Él dice, separados de mí nada podéis hacer, pero Él dice, venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo bueno es que mientras hay tiempo, tú tienes la oportunidad para corregir, tú tienes la oportunidad para elegir, tienes la oportunidad para decidir. No más apariencia, no más follaje. Yo voy a dar frutos, y voy a dar frutos dignos de arrepentimiento.